Muy bien. Bueno, muy bien. Entonces, lo que queríamos ver rápidamente era las partes que componen realmente un proceso. Tú sabes que este tema de los procesos son conceptos aplicables a cualquier tipo de organización. Es decir, en cualquier tipo de organización tiene que verificarse la interacción de los procesos que solamente cuando interactúan producen el valor esperado, el valor que nosotros queremos que salga o que obtengamos en el producto o en el servicio que queremos ofrecer. Correcto. Entonces, de una forma básica, recordamos que los procesos tienen tres partes fundamentales. Las entradas, que es el insumo, o sea, la materia prima que tiene una naturaleza virgen, ¿no? En lo que entra, en la parte de la entrada. Luego viene el proceso de transformación de esa materia y se transforma específicamente agregándole valor a esa materia prima. Y al final tenemos una salida que es el producto o el servicio. Esas tres partes, fundamentalmente entradas, transformación y salidas, es lo que llamamos en un proceso básico input, throughput y output. Y la Ujú. definición teórica es que el proceso es un conjunto de actividades mutuamente entrelazadas e interdependientes. La palabra interdependiente indica que una depende de la otra. O sea, yo no hago el trabajo sin que el otro haga su trabajo. Entonces, somos mutuamente interdependientes en la medida en que cada quien hace el trabajo esperado conforme a lo planificado, que se desarrollan con el fin de transformar o modificar la naturaleza o la característica de los insumos de entrada. En un sistema compuesto por varios procesos, tiene que producirse una relación de interdependencia tal que la salida del proceso anterior deberá ser el insumo de entrada del posterior. Eso Ya, se entiende, sí, ¿no? sí, correcto. Eso incluso se verifica en el diseño de proceso para verificar realmente si la empresa, sus diseños de proceso están correctamente planteados. Si la salida de un proceso anterior no constituye la entrada o el insumo de un proceso posterior, entonces no existe esa interdependencia y por lo tanto hay un planteamiento teórico misional que en realidad no llega a ningún lado en la empresa. Bueno, yo quise iniciar con porque entonces la segunda lámina ya es un proceso un poquito más acabado. Ahí entran todas las partes que integran el proceso y aquí podemos ver entonces la descripción de los componentes de un proceso en una organización, llámese como se llama, no importa su naturaleza. Aquí lo vemos un poquito más ampliado. ¿Por qué razón? Bueno, porque en el anterior veíamos solamente como una salida y a veces las organizaciones se confunden con las salidas y el servicio. ¿Y por qué se confunden? Bueno, porque muchas veces entienden y creen que el servicio o el producto final de la salida es el fin del proceso. Y eso es un error muy recurrente en las organizaciones. Por decirte un ejemplo, si esto fuera McDonald's, McDonald's no puede tener como fin vender una hamburguesa. O sea, debe tener otro fin. Como Correcto. resultado inmediato, como salida inmediata, es posible que aparezca una hamburguesa pero ese no puede ser el fin. Entonces, aquí, cuando vemos de forma mucho más amplia los componentes totales de una organización, vemos la entrada nuevamente como insumo o materia prima, la naturaleza primitiva o virgen del insumo, la transformación, luego el producto o servicio en la salida. Ahí tenemos entrada nuevamente, transformación y resultado. Ahora, ¿qué pasa? Que el producto o servicio no es el fin en sí mismo. El producto o servicio como salida debe tener y debe cumplir con un propósito. Y las organizaciones tienen que entender lo que tiene un propósito. Y el propósito tiene un ámbito de alcance posiblemente comunitario, Ujú. por decirte una dimensión inferior, un producto o un servicio que debe tener un impacto inmediato comunitario, pero el fin tampoco es la comunidad, el fin es la comunidad ampliada, en este caso la sociedad. Ujú.
Entonces tenemos de una forma más ampliada entradas, transformación, resultados, propósito y fin. Si nosotros fuésemos a llevar este mismo concepto y vamos a llevarlo y lo vamos a analizar y vamos a analizar a una iglesia bajo este enfoque, entonces tenemos lo siguiente. Tenemos que la entrada, como entrada o insumo, tenemos una naturaleza caída, ¿no? Un hombre pecador, que es lo que entra, que es la parte inicial de todo el proceso, que es la entrada. Tenemos el proceso de transformación que no se logra con esfuerzo humano, ni con lagartija, ni con gimnasia, sino es estrictamente una función del Espíritu Santo sobre esa naturaleza caída que al final produce esa transformación del hombre. Ahora, ¿qué pasa con la mayoría de las iglesias? Que nosotros, la mayoría, creemos que la salida es el fin. Y que la salida como cristiano transformado es el fin. Y nosotros nos creemos que en virtud de que ya hemos sido transformados o en virtud de que se advierte en nuestras vidas una relativa transformación, bueno, pues la situación ya ha acabado ahí, lo cual es un error enorme, porque la transformación del cristiano tiene un propósito y ese propósito no está ni siquiera ligado al bienestar propio, sino al bienestar del prójimo. Correcto. Y ese propósito tiene un impacto mucho más amplio, o sea, que es la transformación de la sociedad. Amén. Visto de esa manera, nosotros siempre tenemos que tener claro que el cristiano con el pandero aquí en la salida no es el propósito final de las iglesias. Ahora bien, si nosotros movemos este enfoque a una, bueno, ya aquí voy a ver, por ejemplo, el enfoque de un enfoque sistémico, ¿no? De un sistema abierto para el caso de una iglesia. En el caso de una iglesia tenemos como mapa de proceso de una iglesia local, tenemos en la izquierda, en la entrada, tenemos una necesidad de la comunidad, ¿de acuerdo? En virtud de la necesidad de la comunidad es que aparece un templo en una comunidad. No es para otra cosa, o sea, no es para cantar coro, o sea, en virtud de una necesidad de la comunidad, entonces aparece incluso la comunidad. Lo que pasa es que normalmente confundimos comunidad con templo y templo con comunidad. Ajá. La comunidad se reúne en esos bloques. Entonces, lo importante es la comunidad, necesidad de esa comunidad. Entonces aparece como primer insumo para los procesos centrales, misionales, estoy hablando de los procesos misionales, o sea, los procesos que agregan valor para la salida. Está el proceso primario que es amistad. Alguien puede sentirse raro o un poquito extraño que uno diga que el primer proceso misional central de cualquier iglesia debe ser amistad. El segundo, pues yo pienso que tú conoces, tú estás bien claro en cuanto a eso. Eso sería esencialmente es conexión, es conectar con las personas. Correcto. Es decir, conectar. y la mejor forma de conectarse es amistad, es decir, con una amistad. Sí. Entonces, De hecho, el segundo es disculpa que te el interrumpa. discipular. Okay. Hay muchas iglesias que cuando tú entras así, hay ministerios para conexión, Sí, hacer sí, puentes. sí, sí. Tú acabas de llegar, entonces, ¿cómo te conectas a este grupo de creyentes que quiere servir a la comunidad con los que habitan la comunidad, alcanzándolo en sus necesidades puntuales? O sea que sí, perfectamente, amistad. Correcto. Muy bien, sí. Pero entonces, nosotros estamos nombrando aquí, por ejemplo, los procesos centrales. Por ejemplo, si nosotros describimos los subprocesos del proceso central amistad, te vas a dar cuenta que tiene un montón de departamentos, por ejemplo, como ese que tú estás diciendo, de conexión, de cuánta cosa, de telefonía, o sea, todas las herramientas disponibles para realmente producir ese proceso de amistad. El segundo, obviamente, es discipular. Qué fácil es discipular ya cuando tenemos conexión, cuando tenemos vínculos, cuando conocemos a la persona y cuando nos hemos identificado empáticamente con su realidad. Y el tercer proceso es enviar. No puede ser que la iglesia quede con gente siempre metido, sentado en un pupitre, perdón, en un sillón. Muy bien, muy bien. Es que Siempre enviando, siempre plantando iglesias. Sí, siempre enviando, siempre entregando. Un amigo mío siempre lo decía, que el indicador fundamental para tú saber la calidad del trabajo de una iglesia local es la calidad de discípulos que está entregando a la sociedad. Exactamente.
Con lo cual, la iglesia, perdón, la comunidad debe verificarse en ella un crecimiento no espacial, es decir, no es un crecimiento de hermanos reunidos todos en un rincón. Tiene que verse un crecimiento de otras, pero esa es otra discusión que la vamos a tener después tú y yo. Vamos a ver. Entonces, tenemos enviar. Y una que es transversal, que tiene que ser transversal porque desde el principio debemos, ese es un servicio transversal, que es el servicio, ¿no es cierto? En el proceso de amistad tenemos que simultáneamente servir, en el proceso de discipular tenemos que simultáneamente servir, y en el proceso de enviar tenemos que simultáneamente servir. Entonces, como procesos de apoyo, macro procesos de apoyo está de vida devocional, uno pudiera pensar que vida devocional debe estar en el proceso central, y en realidad no está en el proceso central la vida devocional, es un proceso de apoyo. Está la gestión de finanzas, obviamente, y está gestión a familias. Y en el proceso estratégico, macroproceso estratégico, está en la planificación estratégica propiamente, está el desarrollo ministerial, que son actividades de largo plazo, y está el desarrollo comunitario, que también es un asunto de largo plazo. Una comunidad una comunidad cristiana ubicada en un templo, no, es imposible que deje de estar viendo en largo plazo lo que se llama el desarrollo de la comunidad. Muy bien. Si nosotros vemos este mismo enfoque y lo llevamos a una fundación, ¿no? Una fundación tendría igual necesidad de la comunidad, porque generalmente las fundaciones están, y como impacto inmediato, tenía un impacto a la comunidad. Tiene macroproceso misional, igual yo diría que amistad. Yo pudiera ser otra, pero yo diría amistad siempre como primer punto de asistir. Ya fíjate que aquí en la asistencia tiene que ver ya con la asistencia integral, es decir, en virtud de un análisis de los requerimientos de esa comunidad, hay que entonces asistir. Pero la asistencia no es un fin en sí mismo, la asistencia es un medio, por eso aquí está dentro de un proceso, y finalmente, dentro de la asistencia o después de la asistencia, el discípulo. O sea, lo que quiero decir es que una fundación no puede limitarse como fundación. Bueno, estamos repartiendo comida, estamos repartiendo shelter, estamos haciendo casas. Pues. Tiene que tener como un fin final de los procesos misionales, por lo menos el discipulado. Y bueno, transversal también entra el servicio. Como apoyo, yo diría también que la vida devocional, gestión de finanzas es obligatorio y gestión de familia. Planificación estratégica. Una preguntita. Adelante. ¿Por qué gestión de familia dentro del sistema de una fundación? Muy interesante. Muy interesante. La familia como célula fundamental de la sociedad, es imposible que ni iglesia ni fundación no le tomen en cuenta dentro de su proceso de apoyo. Nota que el proceso central de una fundación es amistad, bueno, conectar o vincular, como tú digas, asistir y discipular, ¿no verdad? O sea, uno pudiera pensar que debe quedarse en asistir, pero si es, y te estoy hablando porque eso en la práctica será así. Mira, la mayoría de las fundaciones, cuando tú vienes a ver y haces una especie de corte, te das cuenta que la parte del discipulado no está dentro del proceso central. Sí, totalmente de acuerdo contigo. De hecho, nosotros criticamos, o sea, desde un punto de vista positivo, utilizando la palabra crítica, porque tristemente mucho de nuestro trabajo de fundaciones cristianas evangélicas son paternalistas, crean sistemas dependientes, porque se crean en sistemas asistencialistas. O sea, no hay realmente un gen donde tú estás ayudando a empoderar de tal forma que el grupo siga creciendo inclusive muy por encima de lo que tú inclusive puedes enseñarle. O sea, no les has entregado herramientas, así como cuando uno está trabajando con sus hijos, que tú no quieres que tus muchachos se queden todo el tiempo en tu casa, sino que crezcan, que le has entregado las herramientas para que vuelen. Y para que vayan. Tú mantendrás una relación con ellos. Exactamente, pero estoy totalmente de acuerdo contigo y con tu perspectiva. Sí. Ok, entonces fíjate lo siguiente. Vamos al último, proceso de un ministerio de capacitación. Un ministerio